Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Weimar Garzón. El siguiente video es para cumplir con la guía para el desarrollo del componente práctico, en el cual se explicarán los siguientes dos ejercicios para el curso de software avanzado para ingeniería. Empleando la View, realice un instrumento virtual que capture un valor numérico entero y a partir de él genere un número aleatorio entre 0 y dicho valor. Y el siguiente ejercicio. Con LabVIEW realice un instrumento virtual que ingrese el valor de los ángulos de un triángulo, determine si es factible construirlo a partir de dichos valores y si ese triángulo corresponde a un triángulo isósceles, escaleno o equilátero. Entonces, tenemos el siguiente componente virtual. Como podemos ver en este indicador tenemos el límite. Vemos que si el límite es igual a 0, y generamos el número, no se nos genera absolutamente nada. Sin embargo, si este es 10 y generamos el número, se nos empieza a generar el número aleatorio entre 0 y el límite indicado, que puede ser hasta el valor de 10. Veamos ahora cómo funciona el código. Tenemos el siguiente diagrama de bloques. Tenemos el botón que nos va a generar la señal para que él pueda calcular el número. Vemos que tenemos una estructura del tipo case. Esta simplemente, dependiendo del valor que reciba, por acá va a ejecutar dos acciones, una cuando es true o otra cuando es false. En este caso, cuando es false, o sea que el botón esté desactivado, no se hace nada. En este caso, cuando es true, se lee el valor que está en el indicador y se genera un número aleatorio entre 0 y 1. Este se multiplica para que el valor no pase el número indicado y se genera un round hacia el número más cercano para que el número se mantenga entero. Y de esta manera funciona nuestro programa para generar un número aleatorio entero. Ahora vamos a ver el segundo ejercicio. Aquí tenemos el instrumento virtual y aquí tenemos el diagrama de bloques. Vamos a ver primero la práctica en funcionamiento. Vemos que si los ángulos son 0, no nos indica que es válido. Como sabemos, para que un triángulo tenga ángulos válidos, la suma de sus ángulos debe ser igual a 180. Por ejemplo, si ponemos 60, 60, 60, nos dice que el triángulo es válido y además el tipo de triángulo es equilátero, dado que sus tres ángulos suman 180. Ahora tenemos que probar un triángulo isósceles. Para que un triángulo sea isósceles, dos de sus ángulos deben ser iguales y uno diferente, siempre recordando que deben sumar 180. Por ejemplo, si sumamos el 100, ya el triángulo no es válido. 40, 40. Es un triángulo isósceles. Otro ejemplo de triángulo isósceles sería 110, 35 y 35. Y tenemos nuestro triángulo isósceles. Un triángulo escaleno es cuando todos los ángulos son distintos. Por ejemplo, podemos tener 60, 70 y 50. Dice que el triángulo es válido y es escaleno. Veamos ahora cómo funciona nuestro programa en el diagrama de bloques. Vemos que tenemos la entrada de los tres ángulos. Estos ángulos se suman y se comparan para ver si son iguales a 180. Si estos ángulos son iguales a 180, se entra a la estructura del case para realizar los cálculos. Si no son iguales a 180, simplemente pone en valor a false todos estos y también el valor de válido de ese LED. Ahora, si es true, realizamos las comparaciones. Como podemos ver, aquí tenemos los LEDs que corresponden a un triángulo isósceles, un triángulo equilátero y un triángulo escaleno. Aquí tenemos tres entradas de variables locales
para poder acceder y modificar los valores de estos LEDs. Tenemos lo siguiente. Tenemos tres comparadores de igual. Si simplemente todos son iguales, él se viene por este camino que está acá y llega para decir que es un triángulo equilátero, por este que está acá, usando estas compuertas. Por ejemplo, esta compuerta de un AND negado nos sirve simplemente para definir si estos dos valores son verdadero o falso, para definir si ese va a ser un triángulo isósceles o un triángulo escaleno. Por medio de estos por medio de estos dos iguales, podemos definir si este triángulo va a ser o isósceles o escaleno. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si estos dos ángulos son iguales y estos dos ángulos son distintos, nos devuelve un false para comparar y con este OR exclusivo definir si realmente es un triángulo isósceles o todos son diferentes y es un escaleno. Y de esta manera funciona nuestro programa. Muchísimas gracias.